Bueno, buenas tardes en esta hora, ¿verdad? Saludamos en el nombre de Cristo a todos los que nos van a estar viendo a través de este canal. Estamos para abrir este programa, pues, y llevar bendición a los hogares donde nos permitan entrar, donde nos permitan llegar. Sabemos que es una bendición del Señor predicar la palabra de Dios. Es una bendición porque en estos tiempos que estamos viviendo son tiempos finales que la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. La palabra de Dios escrita con la mano preciosa de Dios se está cumpliendo a nivel mundial. Podemos ver lo que está sucediendo. Tantas cosas que están pasando son principios de dolores, como dice la Biblia, que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Hoy podemos ver en estos momentos que estamos viviendo, conforme a la palabra de Dios, cómo ha venido trabajando el enemigo para ganar ventaja en las iglesias, en diferentes obras y todo, porque el enemigo no descansa para trabajar también, porque él es astuto, ¿verdad? Entonces lo que nosotros estamos viendo en estos tiempos es que se necesita llevar la palabra hasta muchos rincones todavía donde no ha entrado la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a meditar en esta hora en el libro de Jonás. Este libro es muy importante porque trae mucha sabiduría y entendimiento, porque podemos entender a través de lo que le sucedió con Jonás. Jonás quiso ser más astuto en su sabiduría, pero él recibió un mandato de Dios. Dice que la palabra de Dios en esta hora, dándole gracias a Dios, honramos al Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. En Jonás 2 dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé a mi voz, y oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Me rodeó la corriente. Todas tus ondas en tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos. Mire cómo Jonás vino y dice que Dios le dio un mandato que saliera a predicar la palabra. Eso es lo que se está haciendo hoy también, recibir un mandato de parte de Dios, que vayamos a predicar esta palabra. Y Jonás recibió ese mandato cuando se le mandaba a predicar a la ciudad de Nínive, para que fuera a decirle que Dios iba a destruir esa ciudad con fuego. Pero Jonás vino y él no hizo caso omiso a la palabra que se le estaba dando de ir a predicar a Nínive, y quiso huir de la presencia del Señor. Él quiso irse a otro lado, pero la palabra de Dios es grande y dice que Dios sabía lo que Jonás estaba haciendo, huyendo en aquel barco. Y entonces esta era una desobediencia de parte de Jonás hacia Dios. Porque cuando Dios te llama a un ministerio, Dios te llama porque sabe que tienes el pudio, o sea, la fuerza para predicar la palabra del Señor. Y Jonás estaba haciendo algo que no le gustó al Señor, y cuando Dios llama al hombre, vemos que es la voluntad de Dios, que él tenía que ir a predicar esta palabra. Entonces Dios hizo que cuando iba en esa barca, la ola se le levantaran a aquellos hombres que iban en ese barco, y dijeron, echemos suerte a ver qué está pasando y por qué tanta tempestad. Ya los hombres tenían temor. Pero el que había provocado esto era Jonás, el culpable de lo que estaba pasando, porque él no era para allá donde lo mandaba el Señor, pero él compró su boleto para huir de la presencia de Dios.
Pero Dios tenía un propósito para esta ciudad y entonces tenía que venir la palabra de Él por medio de Jonás a predicar. Y miramos que volvió Dios a Jonás al lugar donde tenía que regresar a predicarle, porque esa ciudad se iba a perder. Entonces vino el Señor y usó un pez para que Jonás no pereciera. ¿Hasta dónde llega la misericordia y el amor de Dios para con nosotros los hombres que en vez de desobedecemos la palabra del Señor? ¿Hasta dónde llega el amor de Dios cuando el hombre no obedece la palabra de Dios, sino que busca el mundo para irse al mundo? Y en vez de buscar más de la presencia del Señor para llevar el mensaje, ¿verdad?, huimos del Señor, pero el Señor siempre está en el asunto, porque el que Dios toma es su elegido, ahí lo tiene y lo trae de una y otra manera, viene a predicar la palabra, a llevar el mensaje del Señor, que eso es importante. Entonces Jonás dice que estuvo por 3 días en el vientre de aquel gran pez que Dios había preparado para que él no pereciera. Y dice que Jonás oró, se humilló, porque sabía que había cometido un error. ¿En qué? En desobedecer al Señor. Y entonces Dios ordenó al pez que lo fuera a vomitar fuera del mar. Imagínense hasta dónde mandó ese pez, como mensajero también de que aquel varón no se ahogara en alta mar, porque al que cae al mar, los animales lo devoran. Pero Dios utilizó este medio para que Jonás tuviera que ir a cumplir el propósito de Dios a Nínive. Entonces dice que oró a Jehová a Jonás. Dice, invoqué en angustia. Angustiado aquel hombre, mire, ya estaba arrepentido de lo que estaba haciendo, pues. Y dice que se fue a predicar la palabra a Nínive, porque Dios le había dicho que iba a destruir esa ciudad. Y el mensaje de hoy también que se está llevando es que va a haber una destrucción en este mundo que estamos viviendo, que parece que este mundo no va a colapsar y este mundo va a perecer porque va a ser quemado con fuego. Porque en aquel tiempo fue con diluvio de agua, ahora va a ser con fuego. Y hay mucha gente que todavía no está presentándose delante de los ojos de Dios tal y como Dios lo quiere. Sabemos que Dios quiere que le sirvamos en espíritu y en verdad, ¿verdad? Él quiere que nosotros le sirvamos de todo corazón, los que prediquemos este mensaje del Evangelio, porque la venida de Cristo está cerca, amén. Y sabemos que ahora que Dios venga y retorne a llevar a su pueblo, después esto quedará en un solo lamento. Entonces, dice que va a estar por una eternidad. Aquel que desobedezca la palabra y se muera sin Cristo, dice que va a estar por una eternidad en los infiernos. Oiga bien, la desobediencia trae consecuencias al hombre. El desobedecer la palabra de Dios trae muchas consecuencias. ¿Y qué es lo que pasa? Que en vez de nosotros le predicamos la palabra, pero hay una contraria fuerza que al hombre en vez se lo domina, que es el mismo enemigo, ¿verdad? Lo está llevando a la perdición. El enemigo le muestra al hombre caminos que parecen que fueran perfectos, pero no son caminos buenos, sino dice la Biblia que son caminos de muerte. Pero Jonás llevó el mensaje y aconteció que Nínive se arrepintió. La gente de Nínive se arrepintió y Dios tuvo misericordia de ellos. Y Jonás allí se enojó porque Dios no destruyó la ciudad. Pero aquella ciudad también se puso a orar, a ayunar, para que no pasara lo que iba a pasar. Y ahorita en estos tiempos el Espíritu de Dios está aquí todavía, porque hay gente que está en ayuno, en oración, porque tantas cosas que están sucediendo. Sabemos que es la venida del Señor que viene pronto a llevar a su iglesia, ¿verdad? Dios retorna a llevar a su pueblo,
Pero Él no viene aquí a la tierra porque esta tierra está contaminada de pecado. Él viene a las nubes a un encuentro con su esposa, que es la iglesia, porque allá será la reunida con Él para ir a las bodas del Cordero, donde estaremos, dice la Biblia, por 7 años. Mientras que aquí en la tierra va a haber lamento, va a haber lloro, porque buscarían a aquellos que predicaban la palabra, y por la desobediencia hasta hermanos que se han descarriado y andan en los vicios, van a buscar los predicadores, pero ya no van a estar, ya va a ser muy tarde. Entonces, ¿qué nos queda en este tiempo? Obedecer y hacer caso a la palabra de Dios. Buscar de Cristo, buscar el refugio de Dios, porque la gente no mira lo que está aconteciendo. ¿Por qué? Porque muchos andan perdidos en los vicios, muchos andan perdidos en las cosas vanas de este mundo que no trae ninguna cosa buena, sino que es solo maldiciones, perdiciones. Pero Dios sí le ofrece vida eterna al hombre. Dios le ofrece vida en abundancia a aquel que le busca. Porque hemos sido testigos también de cuánto Dios ha hecho, tantos milagros en el caminar del Evangelio. Dios ha hecho muchas cosas, y cuando le buscamos a Dios de todo corazón, Él nos viene transformando y nos viene haciendo un hombres de bien, hombres que predican la palabra, que llevan el mensaje a diferentes lugares. Y a través de este canal, pues, sabemos que estamos llegando a las naciones, ¿verdad? Predicando el Evangelio, siempre vamos a estar llevando el mensaje del Señor, porque hay necesidad de la palabra de Dios, hay necesidad de predicar este Evangelio. Jonás tenía un compromiso de predicar este Evangelio, pero él pensó que si se montaba en ese barco iba a ir a parar a otra ciudad, pero dijo el Señor: no, ahora vienes para acá porque es mi mandato que predique. Si Dios te está llamando a un ministerio, no desobedezcas, porque la palabra de Dios se cumple. Dice que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él siempre dice que está, ojo atento, para cuando hay necesidad y tú le cumples al Señor y le oras, Dios te escucha, Él está atento en cada momento. Dice que las nubes son sus estrados, donde Él se sienta a ver a su pueblo, aquel que le alaba, aquel que le glorifica, que le busca en espíritu y en verdad. Mi consejo en esta tarde es que si por alguna y otra manera has caído, yo te digo, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Ve y cumple el llamado que Dios te ha puesto, que es predicar la palabra. Porque la desobediencia, como dice el tema, trae consecuencias. Y ya en veces venimos a buscar a Dios cuando ya estamos en un hospital, en una cárcel o en una cama postrado. Pero déjame decirte que aunque estés enfermo como usted, Dios no te desecha jamás, porque Él fue el que nos creó, el que nos formó, el que nos hizo, y Él conoce nuestros corazones. Él es el único. Entonces, no tenemos que tener ese motivo de desobedecer la palabra de Dios. Tenemos que seguir adelante. Estamos para servirle a Cristo Jesús, para servirle al que lo necesita también, porque eso nos mandó, ¿verdad? Amar a nuestro prójimo, amarnos unos a otros. No miremos la caída del hermano, porque Dios no mira eso. Dios mira cuando te levantas. Y Dios puede hacer que te esté llamando a un ministerio para levantarte en grande, para que prediques su palabra. No desprecie lo que Dios te da. Dios da mejores cosas que el mundo. Dios da mejores cosas de las que tú puedes obtener en el mundo. Él te da vida eterna, te da salud, te da paz. Sobre todo, en el contorno familiar, siempre Dios está con nosotros. No desprecies allí, ¿verdad?, la bendición del Señor. En esta tarde que estamos aquí transmitiendo, ¿verdad?, con mi hermano, esta predicación, que Dios bendiga a todos los que nos están viendo en diferentes lugares y los que van a ver este programa también en diferentes naciones.
No es fácil el caminar en el Señor, pero agarrado de la mano de Dios todo es posible. Todo lo que hacemos para Cristo es bueno. Todo lo que hacemos para el Señor es bueno, porque sabemos que tenemos recompensa grande de parte del Señor Jesucristo. Por eso, hermano, no desobedezcas el llamado que Dios te está haciendo de predicar el Evangelio. Puede ser que estés postrado en una cama ahí, pero en esta tarde Dios te dice que te levantes. No creas que estás solo. Él está a tu lado en cada momento, en cada instante. En veces nosotros creemos más en la medicina terrenal que en la celestial. Yo te digo que la medicina celestial es la mejor, que es mi Padre que está en los cielos. Yo he visto cómo Dios levanta paralíticos, cómo Dios sana personas con cánceres que ya están desahuciadas por los médicos. Y hay testimonios grandes, cómo Dios sana también hombres y mujeres que padecen de epilepsia. He visto cómo se sanan en el caminar del Señor. He visto esos grandes milagros. Y yo te digo que si estás pasando en esas circunstancias de que estás allí en problemas, mi mejor consejo en esta tarde es que busque de la presencia del Señor. No desobedezcas. No hay que ser como Jonás, porque la desobediencia nos lleva a un rumbo que después la salida es difícil. En esta tarde veíamos, ¿verdad?, en esta reflexión, cómo Dios volvió a Jonás para que predicara la palabra que le había mandado a predicar a Nínive, que se arrepintieran, porque les iba a llover fuego. Y así en este mundo también va a colapsar a punta de fuego. Se quemarán todo esto que mira aquí bonito, será ceniza en aquel día, dice la palabra del Señor. Porque en Malaquías dice, el gran día, dice, el gran día donde arderán las cosas en fuego. Entonces, yo te digo, hermano, que tienes que buscar mejor del Señor para que Él sea dándote fuerzas, sabiduría. En esta tarde, si estás enfermo, yo te digo que en el nombre de Jesucristo, no importa la enfermedad que tengas, no importa si el médico te ha desahuciado, no importa si te han dicho tú ya no tienes cura. ¿Sabes qué te dice Cristo? Que en el nombre de Él tú estás sano. Jesucristo te dice que en su nombre desaparece toda enfermedad cochina del diablo. Desaparece el cáncer. Desaparecen los tumores malignos. Todo se ve en el nombre de Cristo Jesús. Si están en un hecho allí, en el nombre de Cristo, levántate. Ten esa oración de fe. Ten confianza en Dios. Y di, Señor, yo estoy sano. Porque hay personas que ellos declaran su enfermedad, hermano. Y eso no tiene que ser así. Yo me tengo que declarar libre para Cristo Jesús. Yo me tengo que declarar sano. Porque sé que el Dios que yo le sirvo es un Dios de milagro, un Dios de poder. Si levantó a Lázaro de la tumba y dijo él, mayores cosas harán, dice, aquellos que creen en mí. Oiga, dice, mayores cosas harán. ¿Qué significa? Que hay poder para levantarte en el nombre de Cristo Jesús. Solo es que tú le creas. Solo es que tú en esta tarde digas, yo en el nombre de Cristo Jesús me levanto y yo estoy sano. Si estabas padeciendo una enfermedad allí, yo te digo, tú estás libre. Si estás allí postrado en una cama, en el nombre de Jesucristo te digo, estás libre. Puedes llamarnos a los teléfonos allí, porque tenemos teléfono también para oraciones, ¿verdad?
tenemos el 58, 72, 53, 38. Lo repito, 58, 72, 53, 38. Para oración en cualquier momento a las 24 horas, ¿verdad? Tenemos también el 8520, 8059, ese es de WhatsApp. Para que, si tú tienes fe en Cristo Jesús, tú dices, voy a amar porque voy que oren por mí, y Dios dice que Dios me va a sanar y Dios va a hacer el milagro porque tú estás pensando positivamente. Primero hay que tener autoridad en el nombre de Cristo Jesús, que toda enfermedad desaparece. Hogares desbaratados por el enemigo. En vez de estar viendo que hay problemas en los hogares, ¿y sabe por qué es, hermano? Porque el enemigo ha minado tu casa. Personas viviendo en vez de un evangelio acomodado, hermano, y no te das cuenta que estás cayendo en las garras del enemigo. Porque Dios quiere que le busquemos en santidad, en espíritu. Y el consejo es para que nos congreguemos en las iglesias. Cuando tú vas a la iglesia sientes algo lindo, cuando estás en el culto, ¿sabes por qué? Porque Dios está contigo. Cuando tú te congregas en la iglesia, sabes que Dios, ahí hay liberaciones. Entonces, nuestro mejor consejo es que nos congreguemos para que Dios sea con nosotros en cada momento. En esta tarde yo te dejo este consejo. Mejor refúgiate en los brazos del Señor Jesucristo. Él te va a dar la victoria. Él te va a dar la salida en los momentos difíciles, en los caminos difíciles. Porque solo en Él tenemos la salvación. Él vino a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Él vino y se llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario. En esta tarde te digo, Dios quiere que te levantes. Evangelista, pastor, misionero, si has caído en las garras del enemigo, te digo en el nombre de Cristo Jesús, levántate. No le pongas mentes a la crítica, de que en veces vas a caer en las garras del enemigo, que te critiquen, que digan lo que quieran, no importa. Dios lo que quiere es que te levantes a predicar su palabra. Dios quiere que obedezcamos a esta palabra. Eso es lo que quiere el Señor. Mi consejo en esta tarde para todos los que nos están viendo y nos van a ver es que busquen de Cristo, porque Cristo sí tiene solución a todos los problemas, a todas las dificultades. Y en Cristo hay plena vida, hay salud, hay gozo, hay paz. Que Dios los bendiga en esta tarde a cada uno y en sus hogares, en diferentes naciones, donde nos estén viendo ahí y nos van a ver. Que Dios los bendiga. Solo hay algo, que Cristo viene. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero que Cristo viene, sí. Son días que se están cumpliendo, porque dice que aún solo el Padre sabe cuándo viene. Él sí sabe. La hora nadie la sabe, ni el día. ¿Quién nos manda? La palabra, prepararnos. ¿Quién nos manda? El Señor, a prepararnos. Será hasta el próximo programa que estaremos aquí con ustedes para que meditemos cualquier oración. Ustedes ahí tienen los teléfonos, ¿verdad? Ahí van a aparecer en la pantalla los teléfonos para que nos llamen. Cualquier petición. Y estamos para ir a predicar donde nos llamen, llevar el Evangelio de Cristo Jesús. Dios les bendiga. Buenas tardes.